En un rincón tranquilo de una bulliciosa cafetería de Seattle, una joven estaba sentada sola con su té Earl Grey, sin saber que su tarde normal estaba a punto de dar un vuelco. Un hombre con un traje caro se sentó en la silla frente a ella, con una mirada intensa y autoritaria. «Finge que eres mi esposa», le susurró. Justo cuando tres hombres armados irrumpieron por la puerta, ella contuvo la respiración. Este desconocido no le estaba pidiendo nada. Le estaba dando unos segundos para decidir si sobreviviría a los siguientes 5 minutos. Si estás escuchando esta historia, no olvides darle al botón me gusta, suscribirte al canal y decirme en los comentarios desde qué parte del mundo la estás escuchando. Llevaba 3 días lloviendo en Seattle, convirtiendo las calles en ríos grises que reflejaban el horizonte de acero y cristal de la ciudad. Dentro del Emerald Cup Café, en Pine Street, el aire olía a granos de café tostados y canela, un cálido refugio del frío de octubre que se colaba por todas las grietas del viejo edificio de ladrillo. Nora se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas corrían por el cristal. Sus manos rodeaban una taza de porcelana que se había enfriado. Venía aquí todos los jueves por la tarde, un ritual que había establecido después de mudarse a la ciudad hacía 6 meses. Era un pequeño acto de normalidad en una vida que se había sentido todo menos normal desde la muerte de su madre. Nora tenía 24 años, cabello castaño rojizo que le caía en ondas sueltas más allá de los hombros y ojos verdes que reflejaban una tranquila tristeza. Intentaba ocultarla detrás de sonrisas corteses. Hoy llevaba un jersey color crema y vaqueros, y su bolso de cuero descansaba en la silla junto a ella, lleno de currículums que había impreso esa mañana. La búsqueda de empleo había sido brutal. Seattle era cara, y sus ahorros se estaban agotando. Había dejado Spokane con nada más que una maleta y un deseo urgente de escapar de los recuerdos que acechaban en cada rincón de la casa de su infancia. La cafetería estaba medio vacía. La lluvia implacable había reducido la multitud habitual de la tarde. Una pareja de ancianos estaba sentada cerca de la barra, compartiendo una porción de tarta de manzana. En un rincón, un estudiante universitario tecleaba furiosamente en un ordenador portátil, con los auriculares bloqueando el mundo exterior. El barista, un joven con un piercing en la nariz y ojos cansados, limpiaba la máquina de café con precisión mecánica. Nora tomó un sorbo de té y abrió su cuaderno, tratando de concentrarse en la lista de empresas con las que pensaba ponerse en contacto al día siguiente. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia el aviso de alquiler atrasado pegado en la puerta de su apartamento, la última advertencia de su casero de que tenía hasta fin de mes. La campana sobre la puerta sonó y una ráfaga de aire frío barrió la cafetería. Nora levantó la vista, esperando ver a otro cliente empapado por la lluvia. Pero el hombre que entró le cortó la respiración. Era alto, medía más de 1,80 m y tenía los hombros anchos que llenaban perfectamente su traje gris oscuro. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y todavía húmedo por la lluvia. Su rostro tenía rasgos angulosos, una mandíbula fuerte, pómulos altos y una nariz que parecía haber sido rota y curada ligeramente torcida. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. De un marrón oscuro, casi negro, y llenos de una intensidad que le hacía sentir como si pudiera ver a través de ella. Recorrió la cafetería con la precisión de un hombre que evalúa las amenazas, con la mirada fija en las salidas, las ventanas y los demás clientes. Entonces sus ojos se fijaron en los de ella, y por un momento, el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. Se dirigió hacia su mesa con determinación. Sus caros zapatos de cuero apenas hacían ruido sobre el desgastado suelo de madera. El pulso de Nora se aceleró. No conocía a ese hombre y nunca lo había visto antes, pero algo en su forma de comportarse, la tensión acumulada en sus movimientos y la forma en que su mano se cernía cerca de su chaqueta, como si estuviera buscando algo, hizo saltar todas las alarmas en su cabeza. Él sacó la silla frente a ella y se sentó sin preguntar, inclinándose hacia adelante para que sus rostros quedaran a solo unos centímetros de distancia. «Finge que eres mi esposa», dijo en un susurro bajo y urgente. Su aliento olía ligeramente a menta.
No hagas preguntas, no mires hacia la puerta. Solo sonríe y toca mi mano como si me amaras. A Nora se le secó la boca. ¿Y ahora qué? Él la interrumpió. No apartó los ojos de ella. No había crueldad en su tono, pero sí autoridad. Era el tipo de voz que exigía obediencia incondicional. 3 hombres acababan de entrar. Han venido a matarme, pero si creen que estás conmigo, dudarán. Esa duda podría salvarnos la vida a los dos. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Todos sus instintos le decían que corriera, que pidiera ayuda, que hiciera cualquier cosa menos quedarse allí sentada con ese desconocido que acababa de arrastrarla al peligro. Pero cuando miró por encima de su hombro, los vio. 3 hombres con chaquetas oscuras, con rostros duros e inexpresivos, se dispersaban por la cafetería. Uno de ellos se dirigió hacia la barra, bloqueando la vista del barista. Otro se colocó cerca de la puerta. El tercero caminó lentamente hacia su mesa, con la mano dentro de la chaqueta. El desconocido, ese hombre que se había apoderado de su tarde y posiblemente de su vida, se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Su palma era cálida y su agarre firme, pero no doloroso. Sonríe, le susurró, y ahora había algo casi gentil en su voz, una súplica oculta bajo la orden. Por favor. Nora no sabía por qué lo hizo. Quizás fue el miedo lo que le paralizó las extremidades y le impidió pensar. O tal vez fue la forma en que su pulgar le rozó los nudillos. Fue un gesto tan tierno que parecía imposible en un hombre que irradiaba peligro. O tal vez fue la mirada en sus ojos, no solo urgencia, sino algo más profundo. Un destello de vulnerabilidad que revelaba que él estaba tan asustado como ella, aunque lo ocultaba mejor. Ella sonrió. Sus labios temblaron mientras se obligaba a mantener su mirada y apretarle la mano, sintiéndose poco natural. Cariño, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. Estás empapado. ¿Has vuelto a olvidar el paraguas? Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez. O alivio. Él le devolvió la sonrisa y por un momento pareció casi humano, como un hombre que podía sentarse en una cafetería en una tarde lluviosa y hablar de paraguas olvidados. «Ya me conoces», dijo, alzando la voz y dirigiéndose a los hombres que se acercaban, siempre apresurados, sin pensar. El hombre que se acercaba a su mesa redujo el paso y entrecerró los ojos al observar la escena. Una pareja cogida de la mano y compartiendo un momento íntimo. Ajeno al peligro, se detuvo a unos metros de distancia, con la mano aún dentro de la chaqueta, e intercambió una mirada con uno de sus compañeros. El desconocido, el supuesto marido de Nora, no le quitaba los ojos de encima. Sin embargo, ella podía sentir la tensión que irradiaba de él, la preparación enroscada de un depredador esperando para atacar. «Disculpen», dijo el hombre, con voz plana y sin emoción. Tenía una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda y unos ojos fríos y vacíos. «Estamos buscando a alguien. Un tipo alto, con traje oscuro. ¿Han visto a alguien así por aquí?» El desconocido se giró lentamente, sin soltar la mano de Nora, y miró al hombre con una expresión educadamente confundida. «Solo nosotros y esa gente de allí», dijo, señalando con la cabeza a la pareja de ancianos. «¿Hay algún problema?» El hombre de la cicatriz lo estudió durante un largo momento, con la mirada oscilando entre Nora y el desconocido. Ella se obligó a seguir respirando, a mantener la sonrisa y a desempeñar el papel de una mujer que disfruta de un té con su marido. Su mano libre temblaba en su regazo, oculta bajo la mesa. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Los únicos sonidos eran el silbido de la máquina de café y el tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Finalmente, el hombre con cicatrices dio un paso atrás. «No hay problema», dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. Hizo un gesto a sus compañeros y los 3 se dirigieron hacia la puerta, con movimientos sincronizados y eficientes. La campana sonó cuando se marcharon. A través de la ventana, Nora los vio subir a un SUV negro que se alejó de la acera, con los neumáticos salpicando agua por toda la calzada. El desconocido le soltó la mano y se recostó, exhalando lentamente. Por primera vez desde que se sentó, parecía cansado. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas.
Gracias, dijo en voz baja. Acabas de salvarme la vida. Nora lo miró fijamente, con la mente luchando por procesar lo que acababa de pasar. ¿Quién eres?, susurró. ¿Quiénes eran esos hombres? Él metió la mano en la chaqueta, el mismo gesto que la había aterrorizado momentos antes, y sacó una cartera. Extrajo un fajo de billetes de $100 y los colocó sobre la mesa entre ellos. Me llamo Shander, dijo. Siento haberte metido en esto. Coge el dinero. Vete de Seattle si puedes. Olvida que me has visto. Se levantó, se ajustó la chaqueta del traje y se dirigió hacia la puerta. Pero Nora extendió la mano y le agarró la muñeca antes de poder pensarlo mejor. Él se quedó paralizado, mirándola con esos ojos oscuros e indescifrables. Espera, dijo ella, con voz más firme ahora, impulsada por la adrenalina y una desesperación temeraria que no acababa de comprender. Dijiste que fingir ser tu esposa te salvó la vida. ¿Y si siguiera fingiendo? ¿Y si hiciéramos un trato? Xander entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de trato? Nora miró el dinero sobre la mesa y luego volvió a mirarlo a él. Necesito ayuda. Estoy arruinada. Estoy a punto de ser desahuciada. Y no tengo a nadie. Es evidente que necesitas a alguien que te haga parecer normal y domesticada, sea lo que intentas ocultar. Así que ayudémonos mutuamente. Él se quedó mirándola fijamente durante un momento y ella se preguntó si había cometido un terrible error. Entonces, lentamente, volvió a sentarse con una expresión indescifrable. No tienes ni idea de lo que me estás pidiendo, dijo en voz baja. El mundo en el que vivo no es seguro, no es amable, y una vez que entras, salir es casi imposible. Yo ya estoy dentro, dijo Nora, sorprendida por su propia audacia. En el momento en que te sentaste, me convertiste en parte de esto. O te vas, dejándome preguntándome cuándo volverán esos hombres a por mí, o me das una razón para correr el riesgo. Sander la estudió durante un largo momento y ella pudo ver el cálculo en sus ojos mientras sopesaba las opciones y las consecuencias. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando las calles y borrando las huellas y las marcas de los neumáticos. No habría ninguna prueba de que algo hubiera sucedido allí. Finalmente, extendió la mano sobre la mesa. Finge ser mi esposa durante un mes, dijo. Te pagaré $50,000 y me aseguraré de que estés protegida. Después de eso seguiremos caminos separados y nunca volverás a hablar de esto. Nora miró su mano, los callos de su palma y la tenue cicatriz que le cruzaba los nudillos, prueba de una vida marcada por la violencia. Pensó en su apartamento vacío, en su menguante saldo bancario y en la abrumadora soledad que la había seguido desde Spokane. Pensó en la voz de su madre, que siempre le advertía que fuera prudente y nunca corriera riesgos. Entonces extendió la mano y le estrechó la suya, sellando un trato que lo cambiaría todo. El coche de Chandler era un Mercedes negro con asientos de cuero que olían a colonia cara y peligro. Nora se sentó en el asiento del copiloto, con las manos cruzadas en el regazo, viendo cómo la ciudad se difuminaba a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. Condujeron hacia el norte por el centro de Seattle, pasando por la Space Needle, que se alzaba como un centinela plateado contra el cielo gris, y por el bullicioso Pike Place Market, donde los vendedores recogían sus puestos para la noche. Sander conducía con la misma intensidad controlada con la que abordaba todo lo demás. Sus ojos revisaban constantemente los espejos y tenía la mandíbula apretada. ¿A dónde vamos?, preguntó Nora, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos desde que salieron de la cafetería. A un lugar seguro, respondió él, girando hacia una calle arbolada en el barrio de Queen Anne. Las casas de allí eran enormes mansiones victorianas que hablaban de dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Se detuvo en la entrada de una casa de 3 pisos pintada de azul oscuro con molduras blancas, cuyas ventanas brillaban cálidamente contra el crepúsculo que se avecinaba. Una valla de hierro forjado rodeaba la propiedad y Nora se fijó en las cámaras de seguridad instaladas en cada esquina. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Los suelos de madera noble brillaban bajo las lámparas de araña de cristal. Las paredes, pintadas en tonos ricos y apagados, estaban decoradas con obras de arte originales,
y una gran escalera se curvaba hasta el segundo piso, con una barandilla tallada en caoba oscura. Sin embargo, a pesar de la elegancia, había algo frío en el espacio. Daba la impresión de ser más una obra de arte que un hogar. No había fotos familiares en la repisa de la chimenea. No había desorden en las mesas. No había señales de que alguien viviera realmente allí. ¿Aquí es donde vives?, preguntó Nora, dejando su bolso en la entrada con suelo de mármol. Es uno de los lugares, respondió Shander, quitándose la chaqueta y colgándola en una silla. Debajo llevaba una funda de hombro con una pistola pegada a las costillas. Nora abrió mucho los ojos y él siguió su mirada con expresión impenetrable. Tienes que entender algo, dijo en voz baja, pero con firmeza. Los hombres que vinieron hoy a la cafetería no eran unos desconocidos. Trabajan para Victor Clove, un rival que lleva 6 meses intentando apoderarse de mi territorio. Esto no es un juego, Nora. Es mi vida. Y ahora, durante el próximo mes, también es la tuya. Las palabras se posaron sobre ella como un pesado manto, sofocante e innegable. «Estás en la mafia», dijo ella. No es una pregunta, sino una afirmación. Los labios de Sanders se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Prefiero pensar en mí mismo como un hombre de negocios con métodos poco convencionales. Pero sí, si quieres usar esa palabra, dirijo una de las mayores operaciones del noroeste del Pacífico. Transporte marítimo, inmobiliaria e inversiones. Todo legítimo en apariencia. Pero por debajo, dejó la frase en el aire sin terminar la frase. Nora se dejó caer en un sofá de terciopelo con las piernas repentinamente temblorosas. ¿Qué había hecho? Había aceptado fingir ser la esposa de un jefe de la mafia y entrar en un mundo en el que hombres armados cazaban a gente en cafeterías y la violencia acechaba bajo cada superficie pulida. «Debería irme», susurró más para sí misma que para él. «Deberías», asintió Sander, acercándose a un carrito de bar y sirviéndose un trago de whisky. «Pero no lo harás», continuó, «porque necesitas el dinero y, lo admitas o no, una parte de ti siente curiosidad. Una parte de ti quiere ver qué pasa después». Tenía razón. Odiaba que pudiera leerla tan fácilmente. Necesitaba el dinero desesperadamente. Pero más que eso, estaba cansada de ser invisible y de vagar por la vida como un fantasma. Por primera vez en meses, sintió algo más que entumecimiento. Miedo, pero también una extraña y eléctrica excitación. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó mirándolo. Sander vació su vaso y lo dejó sobre la mesa con un suave clic. «Ahora te haremos convincente. Mañana tengo una reunión con algunos socios. Saben que he estado saliendo con alguien, pero aún no te conocen. Tendrás que interpretar el papel a la perfección. Tienes que ser cariñosa, atenta y sentirte cómoda en mi mundo. ¿Puedes hacerlo?». Nora pensó en todos los papeles que había interpretado en su vida. La hija guapa, la huérfana afligida y la recién llegada que intentaba triunfar en una nueva ciudad. ¿Qué más daba uno más? «Lo intentaré», dijo. «Intentarlo no es suficiente», dijo Shander, endureciendo el tono de voz. «Esas personas son depredadores. Percibirán la debilidad, la vacilación y el miedo. Si sospechan por un momento que no eres quien dices ser, lo utilizarán en mi contra, en nuestra contra». Cruzó la habitación y se agachó frente a ella, quedando cara a cara. De cerca, ella pudo ver las motas doradas en sus iris oscuros, la barba incipiente en su mandíbula y la delgada cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. «Necesito que entiendas lo que está en juego», dijo en voz baja. «Los hombres de Víctor de hoy solo eran una advertencia. Me está poniendo a prueba, buscando puntos débiles. Si descubre que he dejado entrar a alguien en mi vida, alguien a quien quiero, lo utilizará para llegar a mí. La única forma de que esto funcione es que te comprometas por completo, sin vacilaciones, sin dudas. Eres mi esposa y me amas. ¿Puedes hacerlo?». El corazón de Nora latía con fuerza en su pecho. Pensó en cómo le había cogido la mano en la cafetería, en la ternura de ese sencillo gesto. Pensó en los $50,000 que podrían cambiar su vida y darle un nuevo comienzo y la oportunidad de respirar. Y pensó en la alternativa.
volver a su apartamento vacío y al peso aplastante de la soledad y el fracaso. Sí, dijo con voz firme, puedo hacerlo. Algo brilló en los ojos de Sander, aprobación tal vez, o alivio. Se levantó y le tendió la mano. Vamos, dijo, te mostraré tu habitación. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de mañana. La habitación a la que la llevó estaba en el segundo piso y estaba decorada en tonos crema y dorado. Una cama king size dominaba el espacio, cubierta con sábanas de seda que parecían más caras que su alquiler mensual. Las puertas francesas se abrían a un balcón con vistas al jardín dormido en el patio trasero bajo la lluvia de octubre. La bolsa de Nora parecía patéticamente pequeña sobre la lujosa alfombra. Hay ropa en el armario, dijo Sander, señalando un vestidor más grande que todo su apartamento. Mi asistente la ha elegido según tu talla. Si algo no te queda bien, dímelo y lo arreglaremos. Nora abrió el armario y se quedó sin aliento. Había vestidos, faldas y blusas, todas de marcas de diseño que solo había visto en revistas. En el estante inferior había elegantes zapatos de tacón y botas de cuero suave. Las joyas brillaban en cajas forradas de terciopelo en una isla central. Esto es demasiado, dijo, pasando los dedos por un vestido de seda del color de la medianoche. Es necesario, corrigió Sander. Mi esposa no se pondría ropa de Target ni muerta. Se vestiría como si perteneciera a mi mundo. Mañana te pondrás el vestido verde. Resaltará tus ojos y esto. Cogió un joyero y lo abrió, revelando un impresionante anillo de compromiso de diamantes y una alianza a juego. Pertenecían a mi abuela. Son auténticos y valen más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. No los pierdas. Le colocó los anillos en el dedo y Nora se quedó mirándolos. Le resultaban extraños y surrealistas. El diamante captaba la luz y proyectaba arcoíris por las paredes. Son preciosos, susurró. Son un accesorio, dijo Sander, suavizando la voz como todo lo demás en aquella casa. Recuérdalo. Entonces la dejó sola y cerró la puerta tras de sí con un suave clic. Nora se sentó en el borde de la cama, girando los anillos en su dedo y observando el brillo del diamante. Por fin había dejado de llover, y a través de las puertas francesas podía ver el horizonte de Seattle emergiendo de entre las nubes. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la oscuridad creciente. Pensó en su madre y en lo que diría si pudiera verla ahora. Probablemente algo sobre tener cuidado, sobre no confiar en extraños y sobre los peligros de tomar atajos. Pero su madre ya no estaba y Nora se había quedado sola. A veces, estar sola significaba tomar decisiones que te aterrorizaban solo para sentir algo más que vacío. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a su casero. Tendré el alquiler a finales de semana. Luego lo borró, sabiendo que, en el mundo de Sander, las viejas conexiones eran un lastre. Ahora era alguien nuevo, alguien que llevaba anillos de diamantes y vestidos de diseño, y fingía amar a un hombre que llevaba un arma debajo de sus caros trajes. Ese pensamiento debería haberla aterrorizado, pero en cambio, mientras se tumbaba sobre las sábanas de seda y miraba al techo, sintió algo que no había sentido en meses: sentirse viva. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol se colaba por las puertas francesas, sacando a Nora de sus inquietos sueños. Apenas había dormido, con la mente acelerada por todas las situaciones que podían salir mal. Pero cuando abrió los ojos y vio el anillo de diamantes en su dedo, la realidad la golpeó con claridad cristalina. No era un sueño. Había hecho un trato con un hombre peligroso, y hoy tendría que demostrar que podía cumplir su parte del acuerdo. Un golpe en la puerta la hizo sentarse. Adelante, dijo ella, ajustándose la bata de seda que había encontrado en el armario. Sander entró con una bandeja con café y croissants. Ya estaba vestido para el día con un traje azul marino que le quedaba como si hubiera sido confeccionado a su medida, lo que probablemente era así aún. Tenía el pelo aún húmedo por la ducha y olía a cedro y a algo más oscuro y masculino. Buenos días, esposa, dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. Salimos en 2 horas. Pensé que quizá querrías desayunar. La intimidad casual del gesto, llevarle el desayuno a la cama, le resultó extraña, pero conmovedora.
Gracias, dijo Nora cogiendo el café. Estaba perfecto, fuerte, con un ligero toque de crema. ¿Cómo sabías cómo me gusta el café? Soy observador, dijo Shander, sentándose en el borde de la cama. Así es como he sobrevivido hasta ahora. Me fijo en las cosas, como la forma en que sostenías la taza de té ayer, la forma en que dabas pequeños sorbos en lugar de tragos. Me fijé en que le echabas crema, pero no azúcar. Los detalles importan en mi mundo, Nora. Son la diferencia entre la vida y la muerte. Ella bebió un sorbo de café y lo observó por encima del borde de la taza. A la luz de la mañana, parecía menos peligroso y más humano. Tenía ojeras, lo que sugería que no había dormido bien, y tensión en los hombros, lo que sugería cargas que ella no podía imaginar. Háblame de las personas con las que nos reuniremos hoy, dijo ella. ¿Qué debo saber? Sanders se recostó contra el cabecero, con sus largas piernas estiradas delante de él. Hay tres personas clave. Primero, Marcus Chen. Dirige mis operaciones de transporte desde el puerto de Seattle. Es inteligente, despiadado y leal hasta el extremo. Lleva conmigo desde el principio y probablemente sea lo más parecido que tengo a un amigo. Luego está Elena Volkov. No te dejes engañar por el apellido. No tiene nada que ver con Víctor. Ella gestiona mi cartera inmobiliaria, todas las propiedades legítimas que mantienen el dinero limpio. Es ambiciosa y calculadora, y no confía fácilmente en la gente. Por último, está el padre Dominic, un sacerdote. ¿Un sacerdote? Preguntó Nora sorprendida. ¿Jubilado? Aclaró Xander. Dirige un centro comunitario en Belltown y ayuda a los niños a mantenerse alejados de las calles. Yo lo financio. A cambio, él me ofrece orientación espiritual. También es la única persona que conoce mi pasado y mis orígenes. Será el más difícil de engañar, porque lee a las personas como si fueran un libro abierto. Nora dejó su café, con el estómago revuelto por la ansiedad. ¿Y cuál es mi historia? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Nos conocimos hace 8 meses en una gala benéfica, dijo Shander, con una voz que adquiría la suavidad de una mentira bien ensayada. Tú trabajabas como coordinadora de eventos. Me atrajo inmediatamente tu inteligencia y tu elegancia. Empezamos a salir discretamente. Quería protegerte de mi mundo y mantenerte alejada de los focos. Pero hace 3 meses te pedí matrimonio y dijiste que sí. Celebramos una pequeña boda en las Islas San Juan. Solo estábamos nosotros dos y un juez de paz. No invité a nadie porque no quería ponerte en peligro. Era una buena historia, lo suficientemente plausible y romántica como para ser creíble. ¿Pero qué hago ahora?, preguntó Nora. ¿Trabajo? Eres voluntaria en el centro comunitario del padre Dominic, dijo Sander. Enseñas arte a morsis niños, añadió Sander. Es algo que te apasiona, es algo que te ilumina cuando hablas de ello. También es lo suficientemente vago como para que nadie pueda verificarlo fácilmente. Nora asintió con la cabeza, memorizando los detalles. ¿Y cómo debo comportarme contigo? ¿Cuál es nuestra dinámica? La expresión de Xander se suavizó y se acercó para apartar un mechón de pelo detrás de la oreja de Nora. El gesto fue tan natural y tierno que a Nora se le cortó la respiración. «Me quieres», dijo en voz baja. «A pesar de saber lo que soy y lo que hago, ves en mí algo que vale la pena salvar. Eres mi ancla, lo único bueno en una vida llena de oscuridad. Cuando me miras, veo afecto en tus ojos, pero también preocupación. Te preocupas por mí y por los peligros a los que me enfrento». Hizo una pausa, con la mano aún posada en la mejilla de ella. «Soy más suave contigo que con cualquier otra persona. Eres mi debilidad, pero también mi fuerza. ¿Tiene sentido?» Tenía demasiado sentido. Nora podía sentir el calor de su palma contra su piel. Podía ver la intensidad en sus ojos, lo que la hacía preguntarse cuánto de aquello era actuación y cuánto era algo completamente diferente. «Sí», susurró ella, «lo entiendo». «Bien», dijo Chandler, retirando la mano y levantándose bruscamente, como si se hubiera dado cuenta de que había cruzado una línea invisible. «Vístete, ponte el vestido verde y las perlas». «¿Y Nora?» Se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. «Pase lo que pase hoy, no tengas miedo de tocarme.
Cógeme de la mano, apóyate en mí y endereza mi corbata. Son los pequeños gestos de intimidad los que venden la ilusión. ¿Puedes hacerlo? Nora pensó en cómo le había cogido la mano en la cafetería, acariciándole los nudillos con el pulgar. Puedo hacerlo, dijo. Una hora más tarde, se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas se reconoció. El vestido verde se ajustaba perfectamente a sus curvas, elegante pero sin ostentación. Las perlas que rodeaban su cuello eran brillantes y pesadas, auténticas, a diferencia de las bisuterías que solía llevar. Su cabello caía en suaves ondas y se había maquillado con cuidado, lo suficiente para lucir elegante sin parecer que se había esforzado demasiado. El anillo de diamantes brillaba en su dedo, un recordatorio constante del papel que estaba interpretando. Xander apareció en la puerta y la miró fijamente durante un momento. «Estás perfecta», dijo finalmente, con voz ronca, «como si hubieras nacido para esto». Condujeron hasta un restaurante italiano de lujo en Belltown, con manteles blancos y camareros con impecables chalecos negros. Marcus Chen ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina con vistas a Elliott Bay. De unos 40 años, tenía rasgos afilados y ojos inteligentes que evaluaron a Nora en cuanto se acercó. Sentada a su lado estaba Ellen Volkov, una mujer llamativa de unos 30 años con cabello rubio platino y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tercer asiento lo ocupaba el padre Dominic, un hombre mayor con cabello plateado y ojos amables que se arrugaban en las comisuras. «Hola a todos», dijo Xander, colocando su mano posesivamente en la espalda de Nora. «Esta es Nora, mi esposa». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Marcus se levantó inmediatamente y le tendió la mano con una cálida sonrisa. «Es maravilloso conocerte por fin», dijo, con un apretón firme pero amistoso. «Xander te ha mantenido oculta como un preciado secreto». «Puedes culparme», respondió Xander, apartando la silla de Nora con un gesto caballeroso que le salía de forma natural. «Quería tenerla para mí solo el mayor tiempo posible». Nora sonrió y dejó descansar su mano sobre el brazo de Xander mientras se sentaba. «Ha sido muy protector», dijo con voz cálida y afectuosa. «Pero le dije que quería conocer a las personas que son importantes para él. No puedo permanecer oculta para siempre». Elena entrecerró ligeramente los ojos mientras estudiaba a Nora con la intensidad de un joyero que examina un diamante en busca de imperfecciones. «Qué romántico», dijo con un ligero acento ruso. «¿Y a qué te dedicas, Nora?» «Además de ser la hermosa esposa de Xander, soy voluntaria en el centro comunitario del padre Dominic», dijo Nora, volviéndose hacia el sacerdote con una sonrisa sincera. «Enseño arte a los niños. Es increíblemente gratificante». Los ojos del padre Dominic se iluminaron. «El arte es una forma maravillosa de llegar a las almas jóvenes», dijo. «¿Qué medio prefieres?» Nora pensó rápidamente, recurriendo a los recuerdos de sus clases de arte en el instituto. «Principalmente acuarelas. Hay algo en la forma en que los colores se mezclan y fluyen que me hace sentir libre, como si todo fuera posible». Era una buena respuesta, sincera y lo suficientemente específica como para ser creíble. El padre Dominic asintió con aprobación, pero Nora notó que la observaba. Esos ojos amables veían más de lo que ella quería revelar. El almuerzo transcurrió con una conversación cautelosa, un baile de palabras y subtexto. Marcus habló de retrasos en los envíos y huelgas portuarias. Su lenguaje era codificado, pero claro para quienes lo entendían. Elena habló de la adquisición de propiedades en Pioneer Square. Su tono sugería que no se trataba solo de inversiones legítimas. Durante todo el almuerzo, Xander desempeñó su papel a la perfección. Era un marido atento, un jefe poderoso y un hombre que había encontrado algo que merecía la pena proteger. Nora también desempeñó su papel. Se rió de las bromas de Marcus, le hizo a Elena preguntas reflexivas sobre el sector inmobiliario y escuchó con auténtico interés mientras el padre Dominic hablaba de los niños del centro. Tocaba a Xander con pequeños gestos naturales que contribuían a la ilusión. Su mano sobre la rodilla de él, debajo de la mesa. Sus dedos enderezando el cuello de la camisa de él cuando se recostaba.
y la forma en que se inclinaba hacia él cuando él le rodeaba los hombros con el brazo, como si fuera lo más natural del mundo. Pero a mitad de la comida, el ambiente cambió. Un hombre joven y nervioso se acercó a su mesa y le susurró algo al oído a Marcus. La expresión de Marcus se ensombreció y se inclinó hacia Xander. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «La gente de Victor atacó uno de nuestros almacenes anoche. 3 hombres han muerto y han desaparecido mercancías por valor de $500,000. Xander apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. «Lo discutiremos después de comer», dijo, buscando la mano de Nora bajo la mesa y apretándola suavemente, un gesto para tranquilizarla o quizá para recordarle que mantuviera su papel. Pero Elena los observaba, con su mirada aguda que no se le escapaba nada. «Por eso me preocupa que traigas a Nora a nuestro mundo», dijo, con un tono aparentemente casual. «Es peligroso, Xander. Víctor está escalando. Si se entera de lo suyo, no lo hará». Xander la interrumpió con voz dura como el acero. «Todos los que estamos en esta mesa entendemos que Nora está fuera de los límites. Ella no forma parte del negocio. Es mi esposa y está protegida. Cualquiera que la amenace tendrá que responder ante mí. ¿Está claro?» La amenaza flotaba en el aire, inequívoca. Marcus asintió inmediatamente. La sonrisa de Elena se volvió frágil, pero asintió en señal de reconocimiento. Solo el padre Dominic parecía preocupado, con la mirada moviéndose entre Xander y Nora, como si sintiera inquietud o lástima. Después del almuerzo, mientras caminaban de regreso al coche, la mano de Xander permaneció en la espalda de Nora, pero su mente estaba claramente en otra parte. «Lo has hecho bien», dijo distraídamente, escudriñando la calle en busca de amenazas. «Te creyeron, ¿verdad?», preguntó Nora, pensando en la mirada calculadora de Elena y en los ojos comprensivos del padre Dominic. Sanders se detuvo y se volvió hacia ella. Estaban de pie en una acera de Belltown, con la Space Needle visible en la distancia. Los turistas y los lugareños fluían a su alrededor como el agua alrededor de las piedras. «Elena sospecha algo», admitió. «Es demasiado inteligente para no hacerlo. Pero la sospecha no es una prueba. Mientras seamos coherentes, mientras no le demos motivos para indagar más, estaremos bien». «¿Y si Víctor se entera de lo mío?», preguntó Nora, expresando el temor que había ido creciendo desde el mensaje susurrado de Marcus. La expresión de Xander se ensombreció y por un momento ella vio al hombre que se había sentado frente a ella en la cafetería. Peligroso, desesperado, capaz de cometer actos violentos. «Entonces haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo», dijo en voz baja. «Eso no forma parte del acuerdo, Nora. Es una promesa». La sinceridad de su voz la conmovió. Se suponía que esto era una farsa, un acuerdo comercial con límites claros. Pero allí, de pie en una acera de Seattle, con su cálida mano en su espalda y sus ojos ardiendo con una intensidad que no tenía nada que ver con su acuerdo, Nora se dio cuenta de que los límites ya se estaban difuminando. No sabía si eso la aterrorizaba o la emocionaba más. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una confusión de actuaciones cuidadosamente orquestadas. Nora acompañó a Xander a cenas con socios comerciales y eventos benéficos en los que sonreían para las cámaras, así como a tranquilas veladas en casa en las que practicaban los ritmos de la vida matrimonial. Aprendió a anticipar sus estados de ánimo, a leer la tensión en sus hombros cuando un trato salía mal y a saber cuándo ofrecerle consuelo o darle espacio. Y poco a poco, de forma aterradora, la actuación comenzó a parecer menos una actuación y más una forma de vida. Cayeron en la rutina, tomaban el café de la mañana en el balcón mientras veían salir el sol sobre Puget Sound y pasaban las tardes en el estudio, donde Xander trabajaba mientras Nora leía. Su silencio era cómodo y agradable. Había noches en las que ella lo oía moverse por la casa a las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, atormentado por demonios que nunca nombraba. En esas noches, ella empezó a dejar la puerta abierta. Era una invitación silenciosa que él nunca aceptó, pero que, sin embargo, parecía apreciar. Pero el mundo exterior seguía entrometiéndose.
Los ataques de Victor se volvieron más atrevidos. Otro almacén fue atacado. Dos de los hombres de Chandler fueron hospitalizados. Las autoridades, que claramente habían sido informadas, interceptaron un envío. La presión aumentaba y Chandler comenzaba a quebrarse. Nora lo notaba en la forma en que apretaba con fuerza su vaso de whisky, en las sombras que se profundizaban bajo sus ojos y en los momentos en que su máscara se deslizaba y ella vislumbraba el agotamiento que se escondía debajo. Fue el padre Dominic quien finalmente forzó el enfrentamiento. Apareció en la casa en una gris tarde de noviembre, su presencia tan inesperada como inoportuna. Xander estaba en una reunión, así que Nora abrió la puerta y se sorprendió al encontrar al sacerdote de pie en el porche con la lluvia goteando de su abrigo. Nora, dijo suavemente, ¿puedo pasar? Me gustaría hablar con usted. Debería haber dicho que no. Debería haber llamado a Xander. Debería haber mantenido los límites de su mentira cuidadosamente construida, pero había algo en los ojos del padre Dominic, una mezcla de compasión y preocupación, que la hizo apartarse y dejarlo entrar. Se sentaron en la sala de estar, con el té enfriándose entre ellos. El padre Dominic la estudió con la misma mirada penetrante que había utilizado durante el almuerzo. No eres realmente su esposa, ¿verdad? Dijo finalmente, con voz amable pero firme. El corazón de Nora se detuvo. No sé a qué se refiere, respondió, pero las palabras le sonaron huecas incluso a ella. Conozco a Xander desde que tenía 17 años, dijo el padre Dominic. Lo encontré en las calles de Belltown, medio muerto de hambre y huyendo de un pasado del que no quería hablar. Le he visto construir su imperio y convertirse en el hombre que es hoy, brillante, despiadado y profundamente solitario. Y en todos estos años nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Entonces cree que estamos casados, dijo Nora, aferrándose a la mentira. Creo que él desearía que lo estuvieran, respondió el padre Dominic. Pero también creo que esto empezó como otra cosa. Un acuerdo, tal vez, o una medida desesperada. La pregunta es, ¿qué es ahora? Nora se levantó y se acercó a la ventana, incapaz de sostener su mirada. Afuera, la lluvia caía sin cesar, convirtiendo el jardín en una acuarela de grises y verdes. Es complicado, dijo finalmente. El amor suele serlo, dijo el padre Dominic. La palabra amor la golpeó como un golpe físico, pero las complicaciones pueden ser peligrosas en el mundo de Xander. Victor Koff es un monstruo, Nora. Ha matado a hombres por menos de lo que ha hecho Xander. Si descubre que eres importante para Xander, te matará. Si te ve como una debilidad que puede explotar, no dudará en utilizarte. Xander dijo que me protegería, susurró Nora, y lo intentará. El padre Dominic asintió, pero ni siquiera Xander es invencible. Hace 3 noches, los hombres de Victor intentaron tenderle una emboscada a la salida de un restaurante en Capitol Hill. Xander escapó, pero 2 transeúntes resultaron heridos en el tiroteo. Esta guerra se está intensificando y personas inocentes se están viendo envueltas en ella. Tienes que preguntarte si lo que obtienes de este acuerdo vale la pena. Antes de que Nora pudiera responder, la puerta principal se abrió y la voz de Xander resonó en toda la casa. Nora, ¿de quién es el coche que está en la entrada? El padre Dominic se levantó y apretó suavemente el hombro de Nora. Piensa en lo que te he dicho, murmuró, y luego se dirigió al pasillo. Hola, Xander. Ya me iba. Xander apareció en la puerta y su expresión se ensombreció al ver al sacerdote. ¿Qué haces aquí, Dominic? Viendo cómo está tu esposa, respondió el padre Dominic con suavidad, asegurándome de que entiende en qué se ha metido. Deberías hacer lo mismo. Se marchó sin decir nada más. Xander se volvió hacia Nora y la miró a los ojos. ¿Qué te ha dicho? La verdad, respondió Nora en voz baja, que esto es peligroso, que hay gente que está saliendo herida. Dijo que debería irme antes de que sea demasiado tarde. Xander apretó la mandíbula mientras cruzaba la habitación con 3 largas zancadas y la agarraba por los hombros. ¿Quieres irte? Preguntó con voz áspera. Porque te dejaré marchar, Nora. Te daré el dinero, te instalaré en un lugar seguro y nunca más tendrás que volver a verme.
¿Es eso lo que quieres? Nora lo miró, al hombre que se había convertido en mucho más que un desconocido en una cafetería. Podía ver el miedo en sus ojos y la vulnerabilidad que tanto se esforzaba por ocultar. Se dio cuenta de que el padre Dominic tenía razón en una cosa. Esto había dejado de ser un acuerdo en algún momento. Se había convertido en algo real, algo que la aterrorizaba precisamente porque era importante. No, dijo ella con voz firme. No quiero irme. La expresión de Sander cambió y la atrajo hacia él, rodeándola con los brazos con tal desesperación que le cortó la respiración. Lo siento, le susurró al oído. Siento mucho haberte metido en esto. Es que no sé cómo dejarte marchar. Se quedaron así durante un largo rato, abrazados en la luz del atardecer, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. Nora se dio cuenta de que ella tampoco sabía cómo dejarlo marchar. Esa noche, todo cambió. Sander recibió una llamada a medianoche. La voz de Marcus era urgente y presa del pánico. Nora solo oyó la parte de la conversación de Sander, seca, controlada y mortalmente tranquila, pero fue suficiente para saber que había ocurrido algo terrible. Víctor tiene a Elena, dijo Chandler después de colgar, con el rostro pálido. La secuestró de su apartamento hace 2 horas. Exige reunirse conmigo a solas en la antigua fábrica de conservas de Harbor Island. Si no aparezco al amanecer, la matará. Es una trampa, dijo Nora inmediatamente. No puedes ir. No tengo otra opción, respondió Sander, dirigiéndose ya hacia su estudio. Elena es una de los míos. No abandono a mi gente. Nora lo siguió, observando cómo abría una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y comenzaba a sacar armas, pistolas, cuchillos y munición. Entonces llévate a Marcus, llévate a tus hombres, no vayas solo. Si llevo refuerzos, él lo sabrá. Elena morirá, dijo Sander, comprobando el cargador de una pistola con facilidad. Así es como tiene que ser. Entonces voy contigo, dijo Nora, sin pensar antes de hablar. Sander se quedó paralizado y se volvió para mirarla. Ni hablar. Dijiste que Víctor te quiere solo, argumentó Nora con la mente a 1000 por hora. Pero, ¿y si no estás solo? ¿Y si tu mujer insiste en venir porque está preocupada por ti? Eso cambia la dinámica y te hace parecer menos amenazante. Si las cosas salen mal, puedo pedir ayuda o crear una distracción. Si las cosas salen mal, morirás, dijo Sander con tono seco. No voy a arriesgarme. Tú no decides, replicó Nora, sorprendida por su propia vehemencia. No soy una damisela indefensa a la que tengas que proteger. Yo he elegido estar aquí. Yo he elegido formar parte de esto. Déjame ayudar. Se miraron fijamente, con la tensión entre ellos palpable en el aire. Finalmente, Sander exhaló lentamente y se pasó la mano por el pelo. Si vienes, harás exactamente lo que yo diga, cuando yo lo diga, sin discusiones, sin vacilaciones. ¿Entendido? ¿Entendido? Dijo Nora. El trayecto hasta Harbor Island fue silencioso y tenso. El viejo canario se alzaba contra el cielo nocturno, con su estructura esquelética de metal oxidado y ventanas rotas. Sander aparcó a 100 metros de distancia, apagó el motor y se volvió hacia Nora. Quédate en el coche, le dijo. Si empiezan a disparar, te vas. No mires atrás, no intentes ayudar, solo vete. La silenció con un beso repentino, feroz y desesperado. Era la primera vez que sus labios se encontraban y sabía a despedida. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros por la emoción. Por si no tengo otra oportunidad, dijo en voz baja, deberías saber que para mí esto dejó de ser falso hace semanas. Antes de que Nora pudiera responder, él ya había salido del coche y caminaba hacia la fábrica de conservas, con su silueta engullida por las sombras. Con el corazón latiéndole con fuerza y los labios aún hormigueándole por el beso, lo vio alejarse, sabiendo con absoluta certeza que no se iba a quedar en el coche. La fábrica de conservas olía a óxido y agua salada. Décadas de decadencia saturaban el aire. Nora se arrastró en la oscuridad, manteniéndose agachada detrás de la maquinaria abandonada. Sujetaba el teléfono con una mano. Ya había marcado el 911 y tenía el dedo sobre el botón de llamada.
Podía oír voces delante. Una era la de Shander, firme y controlada. La otra tenía un fuerte acento y era burlona. «Has venido sola», dijo Víctor Kozlov, con su voz resonando en el cavernoso espacio. «Qué conmovedor y qué tonto». Nora se asomó por una cinta transportadora oxidada y los vio. Shander estaba de pie en el centro del suelo de color amarillo canario con las manos visibles y vacías. Víctor estaba frente a él, flanqueado por 4 hombres armados. Entre ellos estaba Elena, atada a una silla. Tenía la cara magullada y ensangrentada, pero sus ojos ardían con furia desafiante. «Déjala ir», dijo Shander con calma. «Tu lucha es conmigo, no con ella», se rió Víctor, con un sonido similar al de cristales rompiéndose. Era más bajo que Shander y fornido, con entradas en el pelo, fríos ojos azules y una cicatriz que le dividía la ceja izquierda. «Mi lucha es con toda tu operación», dijo. «Has controlado esta ciudad durante demasiado tiempo, Shander. Es hora de un nuevo liderazgo. Así que esto es una toma de control», dijo Shander. «Entonces haz tu oferta. ¿Qué quieres?» «Todo», respondió Víctor. «Tu territorio, tus operaciones, tus conexiones. Vete y desaparece, y dejaré que tú y tu gente viváis. Si te niegas, desmantelaré tu imperio pieza a pieza, empezando por todos tus seres queridos». La expresión de Shander no cambió, pero Nora vio cómo flexionaba las manos a los lados, una sutil señal de la rabia que intentaba controlar. «¿Y si acepto, dejarás marchar a Elena?» «Por supuesto», dijo Víctor, sonriendo con aire depredador. «Soy un hombre de palabra». Era mentira. Nora lo vio en la forma en que los hombres de Víctor se movían, con las manos dirigiéndose hacia sus armas. No tenían intención de dejar que nadie saliera vivo de la fábrica de conservas. Tenía que hacer algo. Tenía que avisar a Shander, pero moverse delataría su posición. Entonces, los ojos de Shander se dirigieron hacia su escondite tan rápidamente que casi no lo vio. Él sabía que ella estaba allí. En esa breve mirada, ella vio un mensaje. «Confía en mí». «Está bien», dijo Shander, levantando las manos en señal de rendición. «Tú ganas, Víctor. Me iré. Solo déjala ir primero». La sonrisa de Víctor se amplió. «No lo creo», dijo, sacando una pistola de su chaqueta. «Verás, mentí. No soy un hombre de palabra. Todo sucedió a la vez». Víctor apuntó con su pistola a Shander. Ellenela se lanzó hacia un lado, con la silla y todo, chocando contra uno de los hombres de Víctor. Shander se escondió detrás de un pilar metálico cuando comenzaron los disparos, cuyo sonido era ensordecedor en ese espacio cerrado. Actuando por puro instinto, Nora pulsó el botón de llamada de su teléfono y gritó: «Agente herido en el Harbor Island Canary. Varios tiradores. Enviada a todo el mundo». Era una apuesta arriesgada. La policía podría arrestarlos a todos, pero era su única opción. Y funcionó. Los hombres de Victor dudaron, divididos entre Shander y la posibilidad de que llegara la policía. En ese momento de distracción, Shander se movió. Fue más rápido de lo que Nora podía imaginar. Sacó una pistola de una funda en el tobillo y disparó 2 veces. 2 de los hombres de Victor cayeron. Marcus Chen irrumpió por una puerta lateral. Nora se dio cuenta de que había estado allí todo el tiempo, proporcionando refuerzos a pesar de que Shander afirmaba haber venido solo. Y acabó con un tercer hombre. Aún atada a la silla, Elena dio una patada violenta, alcanzando al cuarto hombre en la rodilla y derribándolo. Pero Víctor tenía su pistola apuntando a Shander y apretaba el dedo sobre el gatillo. Nora no pensó. Agarró una tubería oxidada del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó el brazo de Víctor justo cuando disparaba, y la bala se desvió, rebotando en el metal en lugar de alcanzar la carne. Víctor se giró hacia ella, con el rostro desencajado por la rabia, y Nora se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Estaba expuesta y desarmada, y él levantaba su arma hacia ella. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver el cañón del arma, el frío cálculo en los ojos de Víctor y la certeza de su propia muerte. Entonces Shander se interpuso entre ellos. El disparo fue increíblemente fuerte.
Shander se tambaleó y se llevó la mano al hombro, mientras la sangre manaba a través de su camisa blanca. Pero no cayó. En cambio, Vistoto Digibaum levantó su propia pistola y disparó una vez, un tiro preciso y definitivo. Victor se desplomó en el suelo y su arma cayó con estrépito sobre el cemento. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Mientras tanto, Marcus liberaba a Elena. A pesar de sus heridas, ella ya estaba de pie, dando órdenes por teléfono. Xander se volvió hacia Nora, con el rostro pálido, pero la mirada feroz. «Te dije que te quedaras en el coche», dijo, con la voz ronca por el dolor y algo que podría haber sido alivio. «De nada», respondió Nora, con las manos temblorosas mientras la adrenalina se desvanecía. Los labios de Xander se curvaron en una sonrisa, y luego la atrajo hacia él con su brazo bueno, y la abrazó con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. «Mujer magnífica y aterradora», murmuró. «¿Qué voy a hacer contigo?» «Quédate conmigo», dijo Nora, sin poder evitar que las palabras se le escaparan. «Si quieres». Xander se apartó lo justo para mirarla, con sus ojos oscuros buscando los de ella. «Quiero», dijo en voz baja. «Dios, ayúdame. Quiero». La policía llegó momentos después, inundando la zona de luz y ruido. Marcus ya había inventado una historia, una disputa comercial que había salido mal. Legítima defensa. Las conocidas conexiones criminales de Victor. Los abogados de Xander aparecieron como por arte de magia, convirtiendo la escena del crimen en una respuesta justificable a un ataque con su manera suave y eficiente. Elena lo corroboró todo. Sus heridas daban credibilidad a su versión de los hechos. Durante todo ese tiempo, Xander mantuvo a Nora cerca, sin soltar su mano en ningún momento, ni siquiera cuando los paramédicos intentaron curarle el hombro. «Es mi esposa», les dijo. Las palabras ya no eran una mentira, sino una declaración. «Ella se queda conmigo». Al amanecer, estaban de vuelta en su casa en Queen Anne, con la ciudad despertando a su alrededor como si nada hubiera pasado. Xander tenía el hombro vendado y el brazo en cabestrillo, pero se había negado a ser hospitalizado. «He pasado por cosas peores», les dijo a los paramédicos, y la naturalidad con la que lo dijo le rompió un poco el corazón a Nora. Se sentaron en el balcón, viendo cómo el sol pintaba el cielo de rosa y dorado. La lluvia había cesado por fin y el aire olía limpio y fresco, libre de la violencia de la noche. «La organización de Victor se desmoronará sin él», dijo Xander en voz baja. «Sus lugartenientes lucharán entre sí y mi gente llenará el vacío». Se acabó. «¿De verdad?», preguntó Nora, pensando en las advertencias del padre Dominic y en el ciclo interminable de violencia. «Por ahora», matizó Xander. Se volvió hacia ella con expresión seria. «Nuestro mes casi ha terminado. Has cumplido tu parte del trato, y más. Hoy transferiré el dinero y me aseguraré de que te instales en un lugar seguro y lejos de todo esto. Puedes empezar de nuevo. Sé quién quieras ser». Nora miró el anillo de diamantes en su dedo y al hombre a su lado, que se había convertido en mucho más que un desconocido en una cafetería. «Pero, ¿y si no quiero empezar de nuevo?», preguntó. «¿Y si quiero quedarme?». Xander contuvo el aliento. «Nora, no sabes lo que estás diciendo. Esta vida es peligrosa. Es oscura. Es tuya». Nora lo interrumpió, y de alguna manera en el último mes también se ha convertido en la mía. «No soy ingenua, Xander. Sé lo que eres y lo que haces, pero también sé lo que siento. Sé que cuando me besaste anoche, no fue solo una actuación. ¿Lo fue?». «No», admitió Xander con voz ronca. «No lo fue». «Entonces deja de intentar alejarme», dijo Nora, cogiéndole la mano. «Deja de intentar protegerme de ti mismo. Déjame elegir, y yo te elijo a ti. Te elijo a ti». Xander la miró fijamente durante un largo momento, y ella pudo ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos, su deseo de retenerla frente a su miedo, al precio que podría tener que pagar. Finalmente llevó su mano a sus labios y le dio un beso en los nudillos, justo encima del anillo de diamantes. «Entonces quédate», susurró. «Quédate y veamos si podemos convertir esta hermosa mentira en algo real».
6 meses después, Nora estaba en el centro comunitario de Belltown, rodeada de una docena de niños con las manos manchadas de pintura y caras brillantes y ansiosas. Las paredes estaban cubiertas con sus obras de arte, acuarelas del horizonte de Seattle, retratos de miembros de la familia y explosiones abstractas de color que capturaban emociones demasiado grandes para expresarlas con palabras. Ahora era real, no solo una historia de tapadera, sino algo que había construido con sus propias manos, algo que importaba. Señorita Nora, mire, exclamó una niña llamada Sofía, sosteniendo una pintura de un jardín en plena floración. Lo hice para usted. Nora se agachó y examinó la pintura con auténtica admiración. Es precioso, Sofía. Me encanta cómo has usado el amarillo para la luz del sol. Hace que todo parezca cálido y feliz. El padre Dominic observaba desde la puerta, con una sonrisa en los labios. Después de la noche en la fábrica de conservas, había dejado de cuestionar el lugar que Nora ocupaba en la vida de Sander. Quizás había visto algo en la forma en que se miraban, o tal vez simplemente había aceptado que algunas cosas estaban más allá de su comprensión. En cualquier caso, se había convertido en un aliado, ayudando a Nora a poner en marcha el programa de arte y sin hacer nunca preguntas sobre las generosas donaciones que mantenían el centro en funcionamiento. Se te dan bien, dijo mientras los niños recogían sus materiales de arte. Es algo natural. Son buenos chicos, respondió Nora, observando a Sofía mientras lavaba cuidadosamente sus pinceles. Solo necesitan a alguien que crea en ellos. Como alguien creyó una vez en Shander, dijo el padre Dominic en voz baja, y como Shander cree ahora en ti. Nora sonrió pensando en el hombre que se había convertido en su marido, tanto en la realidad como en el papel. Lo habían hecho oficial hacía 3 meses. Habían celebrado una ceremonia íntima en las Islas San Juan, con Marcus, el Elena y el padre Dominic como testigos. Los anillos seguían siendo los de su abuela, pero ahora significaban algo diferente. No eran un accesorio, sino una promesa. La vida con Shander era complicada, sin duda. Todavía había peligros y enemigos que ponían a prueba los límites de su territorio. Sin embargo, la muerte de Victor había enviado un mensaje y la ciudad se había asentado en una paz inquieta. Sander estaba trabajando con Marcus para legitimar más sus operaciones, construyendo poco a poco un imperio que no dependiera de la violencia. Llevaría años, tal vez incluso décadas, pero era un comienzo. Y a lo largo de este proceso habían construido algo juntos. No era la actuación con la que habían empezado, pero era real, desordenada y hermosa. Había mañanas en el balcón con café y un silencio cómodo. Tardes en el estudio, donde Nora pintaba mientras Shander trabajaba. Sus actividades separadas, de alguna manera, los acercaban. Noches en las que llegaban las pesadillas y Nora abrazaba a Sander. Su presencia le recordaba que ya no estaba solo. Su teléfono vibró con un mensaje de Sander. ¿Cena en casa esta noche? Yo cocino. Nora sonrió mientras le respondía. ¿Quieres decir que vas a pedir comida en ese restaurante italiano y fingir que has cocinado? Me conoces demasiado bien, esposa. Esa es la idea, esposo. Terminó en el centro y condujo a casa por las calles de Seattle. La ciudad que antes le había resultado tan extraña, ahora le resultaba familiar y acogedora. Su casa en Queen Anne era ahora su verdadero hogar, lleno de pruebas de su vida en común. Sus cuadros en las paredes, los libros de él esparcidos por todas partes y las fotografías de su boda en la repisa de la chimenea. Shander la recibió en la puerta y la besó con una pasión que aún le aceleraba el corazón. Su hombro se había curado, dejando solo una leve cicatriz que ella a veces recorría con los dedos en esos momentos de tranquilidad antes de dormir. ¿Cómo están los niños?, preguntó él, cogiendo su abrigo. Maravillosamente, respondió Nora, siguiéndolo a la cocina, donde efectivamente había envases de comida para llevar sobre la encimera. Sofía me ha hecho un dibujo. Creo que tenemos una auténtica artista entre manos. Como su profesora, dijo Chandler, sirviendo vino en 2 copas. Ha llamado el padre Dominic. Quiere ampliar el programa e incluir clases de música. Le he dicho que lo financiaremos. ¿Nosotros? ¿Nosotros?, preguntó Nora, levantando una ceja. ¿Nosotros?, confirmó Shander
entregándole una copa. No eres solo mi esposa, Nora, eres mi compañera en todo. Cenaron en el balcón y vieron cómo el sol se ponía sobre Puget Sound, pintando el agua de tonos naranjas y rosados. Por una vez, la lluvia había dado una tregua y el aire era cálido, con la promesa del verano. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Chandler de repente. ¿De aquel día en la cafetería? ¿De decir que sí? Nora lo pensó. Pensó en la mujer asustada y solitaria que había sido 6 meses atrás. Pensó en los riesgos que había corrido, los peligros a los que se había enfrentado y la vida en la que se había adentrado sin comprender del todo el coste. No, dijo finalmente. ¿Te arrepientes de haberte sentado a mi mesa? Sanders se inclinó y le tomó la mano, acariciando con el pulgar su anillo de boda. Era el mismo gesto que había hecho aquel primer día, pero ahora estaba lleno de afecto genuino en lugar de fingimiento desesperado. Fue la mejor decisión que he tomado nunca, dijo en voz baja. Ese día me salvaste la vida, Nora. No solo de los hombres de Victor, sino de mí mismo. Me enseñaste que la vida es algo más que sobrevivir, y que el poder y el territorio no lo son todo. Me diste algo por lo que luchar además del miedo. Tú también me diste algo, dijo Nora, apretándole la mano. Un propósito, un sentido de pertenencia y una razón para ser valiente. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar en el crepúsculo. En algún lugar de Belltown, los niños se dirigían a casa con pintura bajo las uñas y arte en sus corazones. En otra parte de Seattle, Marcus supervisaba una operación de transporte legítima que nunca aparecería en los titulares. En Pioneer Square, la nena estaba cerrando un trato sobre una propiedad que se utilizaría para construir apartamentos asequibles en lugar de servir como tapadera para el blanqueo de dinero. Y aquí, en un balcón de Queen Anne, dos personas que habían comenzado como extraños, unidos por la desesperación, se habían convertido en algo más. Eran socios, amantes y amigos, un jefe de la mafia y la mujer que había fingido ser su esposa hasta que la farsa se convirtió en realidad. Te quiero, dijo Chandler. Las palabras aún eran lo suficientemente nuevas como para tener peso y lo suficientemente preciosas como para importar. Espero decirlo lo suficiente, respondió Nora, apoyándose en él y sintiendo el latido constante de su corazón bajo su mejilla. Pero nunca me canso de oírlas. Yo también te quiero. La lluvia comenzó a caer de nuevo, suave y delicada, limpiando la ciudad. Pero esta vez no entraron. En lugar de eso, se quedaron en el balcón, envueltos en los brazos del otro, dejando que la lluvia cayera a su alrededor como una bendición, porque en el mes transcurrido desde aquella fatídica tarde en una cafetería, habían aprendido que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los lugares más inesperados. A veces, la salvación llega en forma de un extraño con ojos desesperados y una propuesta peligrosa. A veces, el amor crece en el espacio entre la verdad y la mentira, el miedo y el valor, quién eras y quién eliges ser. Y a veces, si tienes mucha suerte, la persona a la que finges amar se convierte en la persona sin la que no puedes imaginar vivir. El anillo de diamantes en el dedo de Nora reflejaba la luz de la casa, proyectando arcoíris a través del balcón mojado por la lluvia. Era el mismo anillo que Chandler le había dado aquella primera noche, pero ahora significaba algo diferente. Ya no era un accesorio o un símbolo de un acuerdo temporal. Era una promesa que había sido puesta a prueba por el fuego, la violencia y el miedo, y que había salido fortalecida de ello. Dentro de la casa les esperaba su complicada e imperfecta vida, pero era la suya. Cuando por fin entraron, sacudiéndose la lluvia del pelo y riéndose de su estupidez por quedarse fuera con ese tiempo, Nora se dio cuenta de que eso era la felicidad. No era perfecta ni segura, pero era real, dolorosa y maravillosamente real. Chandler la atrajo hacia sí en el calor de la casa y sus labios encontraron los de ella en un beso que sabía a lluvia, vino y promesas cumplidas. Gracias, le susurró al oído, por decir que sí, por quedarte, por elegir esta vida, incluso cuando te daba miedo. Gracias por sentarte a mi mesa, respondió Nora, pasando los dedos por su cabello.
Gracias por darme una razón para ser valiente, por mostrarme que a veces las decisiones más aterradoras conducen a los destinos más hermosos. Permanecieron así durante un largo momento, abrazados en la tranquila casa, mientras la lluvia golpeaba con un suave ritmo contra las ventanas. En ese momento, Nora comprendió que la historia que había comenzado con una apuesta desesperada en una cafetería de Seattle había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Una historia de amor escrita al margen del peligro. Una unión forjada en el fuego. Un hogar construido sobre los cimientos de dos personas rotas que decidieron recomponerse juntas. El futuro era incierto. Siempre lo sería en el mundo de Shander. Pero lo afrontarían juntos. Este jefe de la mafia y la mujer que fingió ser su esposa hasta que la farsa se convirtió en lo más real de sus vidas. Nora pensó que eso era más que suficiente mientras Shander la llevaba escaleras arriba, con su mano cálida entre las suyas. Si te ha gustado la historia, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu momento favorito? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del viaje de Nora y Shander? No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias emocionantes. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Recuerda que las historias de amor más extraordinarias suelen comenzar con las preguntas más sencillas.